En el programa de esta semana, el Arcón visita la ciudad de Burgos y uno de los pueblos de su alfoz. Queremos conocer el estado de ánimo de los empresarios cárnicos que después de muchos años han logrado el refrendo de las administraciones, alcanzando la indicación geográfica protegida de la morcilla de Burgos. Una herramienta que a partir de ahora protegerá sus características, sus vínculos históricos y el ámbito geográfico donde se produce la célebre morcilla. Hoy tomaremos el pulso a cada uno de ellos, que nos contarán cómo han recibido el reconocimiento oficial. El propio alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, también dará su opinión y al mismo tiempo se pronunciará sobre el futuro del emblemático establecimiento de hostelería, todo un símbolo de la bohemia burgalesa, el Patillas. Camino de una protección que impida que desaparezca de la historia reciente de su ciudad. La capital del Arlanzón nos sugiere otro personaje icónico de los burgaleses, el que en buena hora nació, Rodrigo Díaz de Vivar. Visitaremos el primer museo que dedica una sala monográfica al Cid Campeador. El director del Museo del Libro, Juanjo García, nos hablará de la figura del Cid. Y con el comisario de la exposición, Gregorio González, conoceremos el contenido de las obras expuestas. Otra forma de entrar en el pasado es visitar el Museo Etnográfico de la localidad de Modúvar de la Emparedada, a apenas unos kilómetros de la Catedral de Burgos. El alcalde, Rafael Temiño, nos conducirá al museo local, donde Carlos Alonso nos va a explicar sobre el terreno el valor de su colección y la importancia de los ingenios a lo largo de la vida del hombre. Sin duda, un museo a tomar en cuenta por su discurso ordenado, documentado y bien cuidado. Comenzamos el programa en la plaza de Modúvar de la Emparedada. Allí nos espera Rafael Temiño, su alcalde. Alcalde, supongo que te habrán hecho la pregunta muchísimas veces. Lo de Modúvar de la Emparedada, ¿por qué? Bueno, es bastante... Por la leyenda dice que es que aquí cerquita había otro pueblo que se llamaba Quintanilla Los Cojos, sí. En donde hubo una peste, donde no quedó más que una sola persona, una sola mujer, y se fue por los pueblos de alrededor a que la darían cobijo, y como tenía la peste, se habían muerto todos, no la quisieron recoger. Sin embargo, aquí en Modúvar sí que la recogieron, pero la emparedaron. Y la daban de comer emparedada, para que no se correría la peste. Bueno, y eso es lo que es. Eso cuenta la leyenda. Y, por cierto, ¿por qué os llaman ahorcacristos a los de Modúvar? Majo, casi sabes más que nosotros. Bueno, ahorcacristos es, según comenta la leyenda también, es que se hacían unas procesiones, donde se iba por el campo con una cruz y con tal, y ¿qué pasó? Que se echó a llover. Y entonces, en vez de dejar la cruz en el suelo, debajo de un árbol la cogieron con un cinto y la dejaron colgada la cruz con eso. Y entonces, desde entonces, parecía que estaba el Cristo ahorcado. Esa es la leyenda que yo, los años que siempre me han comentado. Pero pues llamáis modubeos, es el gentilicio. Sí, el gentilicio es modubeo, sí. Bueno, alcalde, ahora vamos a la realidad. ¿Quiénes viven en Modúvar y a qué os dedicáis? Bueno, pues aquí es bastante ciudad dormitorio. Ahora ya en la agricultura es bastante menos, porque los agricultores lógicamente son más fuertes, pero hay mucha ciudad de dormitorio, tanto aquí como en la pedanía, bueno, que no es pedanía, es barrio de Cojóvar, que también pertenecía a este mismo ayuntamiento, pero mucha gente trabaja en Burgos el 60%. Hoy hemos venido a ver el Museo Etnográfico, pero yo quiero preguntarte por algunos acontecimientos que os han puesto en el calendario deportivo y festivo de la región, porque lo de la carrera nocturna es impresionante. Sí, la verdad que sí. Yo estoy... Aunque mucha gente piense lo contrario, yo estoy muy orgulloso de ella. Ya lo creo, salís en todas partes. Joder. Sí. El tren no pasa, pero la vía verde sí. La verdad que es una maravilla. No cabe la gente que viene no cabe en el tren.
porque sobre todo los domingos andando en bicicleta se hacen la ruta, además ahora se ha empalmado con el resto de los pueblos hacia la sierra. Yo que vivo encima de la vía, es que es un tránsito increíble la cantidad de gente que viene. Alcalde, hace unos 8 o 9 años el ayuntamiento que actualmente presides tú decidió apoyar una iniciativa que era poner en marcha un museo etnográfico. Un museo etnográfico con un buen planteamiento. ¿Qué peso tiene eso en Modúvar hoy? Bueno, yo a pesar mío quería más, pero sobre todo más apoyo de instituciones, apoyo de cosas y otro sistema para dinamizarles de otra manera y darle más publicidad y tal, porque es una pena, tenía que tener más visitas. Nos dirigimos ahora al MUMO, al Museo Etnográfico de la localidad. Vamos en busca de Carlos Alonso, alma mater de una colección cargada de mensajes. Carlos, ¿cómo llega esta parte de tu colección a Modúvar de la Emparedada? Bueno, pues aquí se pide una subvención para hacerse y me buscan a mí y realmente es una labor del pueblo de Modúvar de la Emparedada. ¿Cuántos años llevas aquí? Pues esto se hizo en el 2012. ¿Qué es lo que podemos ver en el museo? ¿Qué temáticas se abordan aquí? Porque tú tienes una colección más amplia de la que vamos a hablar después, pero ¿qué es lo que se aborda aquí? Aquí solamente se aborda la agricultura, homenaje a nuestros antepasados, desde el Neolítico hasta la llegada de las máquinas. Llevamos 2000 años en la agricultura haciendo lo mismo, en los últimos 100 años se ha perdido y en los últimos 100 años se generó toda la maquinaria y ahora solamente pues existe la gran maquinaria, no hay más. Carlos, tú dices en muchas ocasiones, cuando intervienes en conferencias, cuando hablas de etnografía, cuando hablas de la memoria, dices que los ingenios ya son desde muy antiguo, que a pesar de las nuevas tecnologías hoy, ¿tú a qué consideras ingenio? Bueno, el ingenio va dentro del ser humano. El ser humano coge cualquier cosa que es naturaleza y con ello ejerce las labores que él puede realizar. Ponme un ejemplo. Cualquier ejemplo, la piedra, el siles, la piedra del trillo, ya es un gran ingenio y ya lo hemos visto hacer nosotros cuando éramos niños, o sea, no estamos tan lejos del Neolítico. O sea que el trillo sigue con nosotros desde hace milenios. Desde hace 8000 años más o menos. De hecho, se han encontrado plaquetas en la zona de Irán y Irak, toda esa zona, donde están los trillos grabados en plaquetas de arcilla. Más ingenios. Más ingenios. Cualquier cosa que veamos con nuestros ojos de artesanos es un ingenio, porque no existían las ferreterías, por tanto lo hacían los propios artesanos, su propia herramienta. ¿Sigues pensando que la hoz fue uno de los ingenios más rentables para la agricultura? Yo creo que fue el ingenio que más ha subyugado al hombre. Ha estado 8000 años agachado y en estos 8000 años nadie ha sido capaz de ponerle una manivela o pedales a ese ingenio. Más ingenios. Más ingenios en la agricultura. Pues la hoz evoluciona en guadaña y terminamos en una máquina de segar, que es un salto enorme en la historia. Pero anteriormente ya había máquina de segar de los romanos y eso me hizo llorar el día que lo encontré. ¿Tu oficio cuál ha sido y cuál es? Bueno, yo soy artesano, heredado por las generaciones pasadas de mis descendientes que eran herreros. Entonces yo he trabajado toda mi vida el aluminio, pero no en la elaboración de hacer ventanas como carpintero, sino ebanista, que es un oficio diferente, ¿no? Y es más sutil el hacer muebles de aluminio. Continuamos saboreando y disfrutando con el significado de todas las piezas expuestas en este museo, que son solo una parte de los fondos que los hermanos Carlos y Carmelo Alonso custodian. ¿Cómo sigue lo de sembrador, riegas, semilla y canto? Y riega también tu sudor, que preñada la tierra de amor, surcos de pan parían los campos. ¿De quién es ese verso? De Carmelo, que es el poeta, es el alma del museo. Tu hermano. Claro. Tu hermano gemelo, además. Eso es. Cuéntame la historia de toda tu colección, de todo tu trabajo, desde que saliste de tu pueblo. Tú eres de Villafruela. De Villafruela. Y además, tu hermano y tú sois los nietos de Ambrosio y los hijos del herrero de Villafruela. Eso es. Eusebio. Eusebio Alonso. Cualquier labrador, para vivir, ha heredado de sus padres pues unas fincas en las cuales las puedes sembrar y luego coger el producto. Sin embargo, cuando tienes un oficio,
o usas tu ingenio para vivir o no puedes vivir de él. Entonces, el ingenio siempre está presente, entonces estamos enamorados de los ingenios y les hemos coleccionado. En El hombre y la recolección, en el museo donde estamos ahora, se aborda una parte, que es la agrícola. Pero hay más, Sí. que lo que estamos viendo, ¿no? Hay más, sí. Aquí abordamos la agricultura desde analítico y luego tenemos más colecciones, como es la lana, que es un gran referente histórico en Castilla. Hemos sido durante 500 años con monopolio. El primer consulado del mar se hace en Burgos, por lo tanto, esa referencia la tenemos que llevar a cabo sí o sí. ¿Qué más colecciones tienes? Pues tenemos la colección también de los niños, que es nacer, crecer, jugar y aprender, la primera etapa de la vida. ¿Y qué es lo que se enseña? Pues ahí vemos cómo el niño, desde que nacía, en los años 20, hasta que iba al servicio militar, que era la primera vez que salía de su entorno. Más colecciones. Más colecciones, pues, aparte del vino, tenemos una colección muy importante que es la evolución del taladro. Más colecciones. Pues hay otra colección que es ingenios hidráulicos, que todavía no lo hemos hecho en ningún lado. Todos los ingenios que se usaban en la Edad Media para, de forma mecánica, hacer los trabajos las personas. Me estás hablando de una colección impresionante. ¿Cuántas piezas por catalogarlo de toda la colección? Sí. Podemos hablar de alrededor de 3.000 piezas, pero para mí es un granito de arena dentro de todos los aficionados que hay en Castilla, que serían más de 50.000. Aquí solamente hay una pequeña parte. Una pequeña parte. La primera piedra de un gran proyecto. Carlos, tu hermano y tú, ¿qué queréis que pase con todo esto? Pues queremos que con todo esto se haga un homenaje a nuestros antepasados, que se lo merecen, porque nuestros antepasados nunca les hicieron un homenaje a nadie. Los homenajes se les llevan los grandes de esta sociedad. Y que quede como referente para las futuras generaciones y que no se vuelva a perder ningún ingenio de ningún ser humano. Decimos adiós a la estampa etnográfica porque ha llegado el momento de ir en busca de los empresarios cárnicos que representan a la recién conseguida Indicación Geográfica Protegida Morcilla de Burgos. Algo para lo que han esperado muchos años, hasta poner de acuerdo a todo un sector empresarial a la hora de decidir las características de su seña de identidad alimentaria, que al mismo tiempo forma parte de la cultura de los burgaleses. Cada uno de ellos nos cuenta, además de su trayectoria en la fabricación de morcillas, su propia historia personal vinculada al entorno de una industria cárnica familiar en la provincia. No había un lugar mejor donde encontrarnos que en los alrededores de un patrimonio de la humanidad burgalesa, la Catedral de Burgos. Roberto, la Catedral de Burgos, que es un icono de Burgos, ¿se puede medir con la morcilla de Burgos? Yo creo que son contemporáneos, porque además yo creo que va a la vez, ¿no? Cuando creció la catedral, creció el cristianismo, y en ese momento la morcilla se convirtió en el icono del cristianismo. Quien comía morcilla era cristiano. Los que no solían ser musulmanes o judíos, que tuvieron que tomar otra dirección. Ahora está santificada porque la Indicación Geográfica Protegida ya nos avala otros siglos de existencia. Pues a ver, justifica sobre todo lo que se hizo antes, la experiencia, los hábitos, costumbres, sobre todo necesidades, ¿no? Y de un alimento que se componía como ese alimento pobre, pero que era un alimento popular. Entonces las carnes cosa de ricos, y las sopas, los guisos, la sangre, eran más bien cosa de pobres, pero yo creo que estaba en todos los hogares. ¿Y qué ha cambiado? Después de tanto tiempo, conocíamos todos la morcilla de Burgos y ahora morcilla de Burgos con IGP. Bueno, ha cambiado que todo el mundo pensaba que la morcilla de Burgos era un producto con denominación de las primeras que lo debían de tener desde el inicio de esas denominaciones de origen. Error, porque todo el mundo pensando que lo era de las últimas. Hacemos un alto en la entrevista y escuchamos las valoraciones que nos hacen tres empresarios cárnicos burgaleses: Pedro, Maribel y Alfredo. Pues conseguir la IGP Morcilla de Burgos para nosotros ha supuesto sobre todo un reconocimiento a un trabajo bien hecho, a un producto típico de esta tierra y que se elabora tradicionalmente siguiendo un procedimiento. Supone pues un reconocimiento muy grande porque había muchísimo plagio por toda España y por todos los sitios de morcilla de Burgos sin parecerse tan siquiera en nada. Porque tú vas a Sevilla, tú vas a cualquier provincia de España y te encuentras con una morcilla llamada de Burgos.
no se parece absolutamente en nada. Mira que aquí tenemos 3 clases de morcillas más o menos y son diferenciadas, pero tienen en común pues, su cebolla orcal, tienen en común su pimentón, tienen en común varias cosas, su pimienta, tienen varias cosas en común, pero es que lo que nos encontramos fuera no se parece en nada, lo único que hace es tirar nuestra morcilla por los suelos. Ha significado muchos años, más de 25, intentando preservar la calidad, el prestigio de la morcilla de Burgos. Ha significado, sobre todo para mi padre, que es el fundador de Morcillas El Revillano, Cristiano Martín, que fue de los pioneros en Aranda de Duero en fabricar este producto, en luchar porque se consiguiera que este producto mantenga la calidad y tenga el nombre que se merece.